de la libertad, igualdad y dignidad de las personas impone al Estado el deber de garantizar una educación de adultos de alta calidad. Esta educación de adultos debe contribuir a que cada hombre y cada mujer se desarrolle como persona libre y socialmente responsable, a la vez que competente en los ámbitos del ejercicio de la ciudadanía y del trabajo desde sus condiciones de empleabilidad y emprendibilidad. El desafío principal es educativo. Es la formación de personas que buscan el bien propio y de los demás, es decir, dueñas de sí mismas, con capacidad para conocer, para comprender, para enriquecer y transformar el mundo con su aporte inteligente y creativo, en cooperación con los demás durante toda su vida. Los centros de formación profesional deben permitir que el estudiante obtenga una certificación en un corto periodo de tiempo para acceder a un puesto de trabajo o para ingresar a un sector productivo. Y por último, la implementación y la difusión de los COPETIT en todas las jurisdicciones del país. El segundo taller trató sobre la interrelación entre la calidad educativa y el proceso de inclusión. Fue coordinado por el profesor Juan de Saldúa y sus conclusiones son: la calidad educativa es dispar, ya que es de mejor nivel en los lugares de mayor poder adquisitivo que en los lugares donde las condiciones sociales son de escaso nivel de recursos o son zonas marginales. Es necesario reforzar los recursos económicos para la creación de gabinetes psicopedagógicos de funcionamiento permanente y que se realice además una profunda intervención en el tejido social de la comunidad educativa, especialmente en las zonas carenciadas. Son estos los lugares donde la presencia del Estado, tanto provincial como nacional, debe hacerse sentir más fuertemente, financiando, aplicando políticas de inclusión y, en definitiva, generando justicia social. El eje de la cultura de inclusión debe atravesar todo el sistema educativo. Debe fortalecerse el rol docente en los aspectos referidos a su autoridad y su función como generadora de ciudadanos responsables, solidarios y participativos en los procesos de construcción social positiva. Las actividades de las instituciones educativas deben estar al servicio de las necesidades regionales y del monitoreo de las necesidades de inclusión laboral, social y educativa. Debemos considerar que la calidad educativa no solo tiene que ver con los conocimientos científicos, también es fundamental reconocer la influencia que tiene sobre el entorno familiar y regional.
se debe comprender que inclusión además significa educación de alta calidad para todos y por igual. Fortalecer las políticas educativas inclusivas a través de la continuidad de planes que hoy están en vigencia, como el Plan Fines y el Plan Finestec. Capacitación gratuita y en servicio sobre temáticas relacionadas con la inclusión. Profundizar las acciones de inclusión de personas con capacidades diferentes, incorporando profesionales capacitados para tal fin. Considerar prioritariamente la capacitación del personal directivo para lograr la inclusión de docentes, alumnos y también de padres. Y la última, generar la infraestructura adecuada que facilite la inclusión, evitando la superpoblación escolar. Habilitar los espacios físicos educativos para su uso social por parte de la comunidad educativa. El tercer taller corresponde a la importancia de la nocturnidad de la educación técnico-profesional en el desarrollo laboral y fue coordinado por el profesor Pedro Eugenio de Martino. Sus conclusiones son: la escuela técnica vespertina nocturna es una institución educativa que se especializa en la capacitación de adultos trabajadores, los cuales concurren a clase por la noche. Se especializa en brindar educación para técnicos profesionales según los marcos de referencia nacional, formación profesional en temas y disciplinas que poseen una salida laboral inmediata, completar la educación secundaria de adultos jóvenes que por alguna razón no han podido realizar o concluir sus estudios en las escuelas diurnas. Brindar capacitación práctica en artes y oficios y también profesiones muy variadas. Se debe lograr la organización de sistemas de enseñanza semipresencial, modalidad esta que posibilitaría la interacción asincrónica de los alumnos del turno nocturno, atendiendo a las ventajas que ofrecen las habilidades que los jóvenes presentan a las nuevas tecnologías. Se podría centrar el uso de técnicas de aprendizaje presenciales agregando una asistencia virtual en un campus educativo adaptable tanto al campo técnico profesional específico como a la formación general del grupo escolar. Se debe gestionar capacitación en servicio y semipresencial a través de campus virtuales similares a los descritos con antelación, dirigida a los docentes afectados a la reforma curricular. Que la práctica profesionalizante
se relacione en forma directa al título que va a obtener. Caso contrario, deberá cumplir la práctica correspondiente. Se debe hacer hincapié en que esta propuesta se haga extensiva a todas las jurisdicciones del país. Y por último, es primordial que esta modalidad vespertina nocturna tenga una duración de 6 años, cuyo horario de inicio de jornada sea a partir de las 19 horas. Cuarto taller, la importancia de las prácticas profesionalizantes y de las pasantías en la calidad profesional del egresado. Coordinaron este taller los profesores Sergio Hernán González y José Caltaviano. La práctica profesionalizante y pasantías son parte constitutiva esencial de la educación técnica. Un objetivo principal es fomentar el acercamiento del alumno al mundo laboral, desde el primer ciclo de la ETP, siendo esta una de las principales tareas. Los estudiantes de escuelas técnicas requieren de una preparación práctica para ingresar al mundo del trabajo. Proponemos que se instale en los últimos tramos de la carrera y de manera sistemática la práctica profesionalizante. La práctica profesionalizante demanda sus propios espacios de ejercitación, incluidos en la misma formación. Se deben asignar horas institucionales en todas las jurisdicciones para aquellos docentes que organicen los espacios referidos a prácticas profesionalizantes y pasantías. La práctica profesionalizante y las pasantías deben tener características tales que permitan al estudiante dar importancia al sentido social de sus saberes. Las prácticas profesionalizantes y las pasantías no conllevan en sí mismas un único sentido o una sola forma. Cada especialidad requiere de sus propias cuestiones específicas y formas. Las prácticas profesionalizantes y pasantías permiten al alumno participar en el rol de trabajador, accediendo a un mundo que hasta el momento desconoce. La correcta concreción de ellas debe implicar una real integración conformada por el mundo socioproductivo, la educación y la esfera científico-tecnológica. De ninguna manera las prácticas profesionalizantes y pasantías pueden implicar la sustitución de un trabajador, trabajo en negro o similares. La evaluación por capacidades profesionales puede ayudar a originar un nuevo paradigma educativo.
es necesario incentivar a los empresarios a involucrarse en las pasantías y de esta manera lograr la interrelación del mundo del trabajo con la educación. Proponemos crear estímulos impositivos y o reconocimientos sociales a los empresarios involucrados en estas prácticas. Y para finalizar este taller, realizar capacitaciones jurisdiccionales referidas a las prácticas profesionalizantes y pasantías en las escuelas técnicas, a fin de que todos los actores estén en conocimiento de la normativa existente y puedan reconocer los beneficios de su realización. El quinto taller es el del profesional técnico frente al mundo laboral. Lo coordinaron los maestros mayores de obra Omar Grieco y Eloy Biasi. Y sus conclusiones son: ¿qué se exige del profesional técnico? Conocimiento específico, experiencia práctica profesionalizante, desenvolvimiento con seguridad, formación general, científica y tecnológica, y conocimiento actualizado. ¿Qué se está ofreciendo hoy al mundo del trabajo? Conocimiento básico y poca práctica. Pocas salidas a campo debido a trabas burocráticas legales. Egresados alejados del avance tecnológico y realidad laboral. Escasos recursos frente a situaciones problemáticas. Autonomía. Conocimientos limitados sin poder visualizar elementos imprescindibles para formar un futuro laboral seguro y exitoso. Elaboración de propuestas. Trabajar en los contenidos para lograr especializaciones conforme al mercado laboral demandante, teniendo en cuenta la realidad laboral según zonas y rubros. Que el alumno pueda elegir, teniendo una visión clara de su futuro y dedicación profesional, ya que será una elección de vida, siendo capaz de iniciar su propia pyme. Comprometer a empresas e instituciones a perfeccionamiento continuo. Asignaturas con prácticas obligatorias. Formar un técnico como individuo capaz de poder resolver las situaciones problemáticas del mundo del trabajo. Y por último, las propuestas para perfeccionamiento. Considerar el perfeccionamiento como una herramienta imprescindible en el técnico para poder seguir ejerciendo con eficacia y actualización. Crear organismos intermedios con el fin de otorgar capacidades y destrezas útiles a su profesión. Por ejemplo, un instituto de formación técnica continua nacional. Garantizar la inserción laboral del técnico que se capacitó y actualizó. Mejorar el vínculo empresa, escuela, Estado.
institutos especializados en cada región, concientización, recuperar al egresado y brindar capacitaciones actualizadas y específicas, poner en funcionamiento las prácticas profesionalizantes, designación de tutores por las jurisdicciones para prácticas profesionalizantes, definir un escalafón nacional para la educación técnico-profesional, definir el perfil del directivo de la ETP, seguir incentivando el compromiso por parte de directivos y docentes para la elaboración de los planes de mejora. Y por último, el sexto taller, los desafíos y consecuencias laborales de la reforma curricular. Este taller fue coordinado por la ingeniera Graciela Colicinho y por el profesor Luis Caltaviano. Sus conclusiones son: se deben cumplir los acuerdos nacionales de la reorganización de las escuelas técnicas para que se aproximen más a la realidad de la demanda laboral. Los marcos de referencia no son suficientes para garantizar que los diseños curriculares de las jurisdicciones sean los acordes para una correcta movilidad de los alumnos. Se han detectado jurisdicciones que preparan de manera no satisfactoria a los alumnos en comparación con otras, rompiendo lo más importante, que es la inclusión social de los alumnos al sistema. Se necesitan consensos jurisdiccionales para facilitar la movilidad de los alumnos dentro del sistema educativo nacional. Debemos fortalecer las prácticas profesionalizantes tanto en infraestructura como en una correcta gestión organizacional. Y por último, se debe además fortalecer la organización de las escuelas en base a los criterios nacionales acordados por las jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación. Gracias. Quiero agregar que también había conclusiones específicas de determinadas provincias y se les informó a todos que se las íbamos a hacer llegar a los distintos secretarios generales para que la trabajen en las comisiones técnicas de las reuniones paritarias. La noche se quedó en pie. La luna se aferró a tu piel. Y el mar sintió celoso
Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, te comentará que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes lo que significas en mí. Corazón, ven a mí, que me desespero por ti. A ver, ¿lo saben? Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embuscado. ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. ¡Cumbia! Y las palmas arriba por arriba también, a ver. Palmas arriba, de arriba, pa, pa, pa. Bien por el fondo que está